Criaturas legendarias a menudo son tratadas como simples mitos, historias contadas para asustar a los niños o entretener a los más crédulos. Pero, ¿y si te dijera que, en un pasado no tan lejano, la criatura conocida como Pie Grande no solo existió, sino que libró una guerra sangrienta contra los humanos? Olvida la imagen de un ser tímido y esquivo, huyendo de las cámaras y escondiéndose entre los árboles. En 1855, en Estados Unidos, colonos y soldados afirmaron haber enfrentado algo que desafiaba toda lógica. Una fuerza brutal y desconocida que parecía decidida a eliminar a cualquiera que invadiera su territorio. Huesos desaparecieron, aldeas enteras quedaron en ruinas, y los testigos, aquellos que lograron sobrevivir, nunca volvieron a ser los mismos. Esta es una historia que no encontrarás en los libros de historia. Un conflicto tan extraño y aterrador que prácticamente fue borrado de la memoria colectiva. Pero, ¿por qué? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en la Guerra de Pie Grande? El gobierno lo sabía, y lo más inquietante, ¿esas criaturas aún están ahí, esperando un nuevo enfrentamiento? Prepárate, porque esto no es solo una historia de terror. Es un relato de guerra. Y los enemigos, bueno, quizás nunca se hayan ido. Pero antes de comenzar el video, me gustaría pedirte que verifiques si ya estás suscrito a nuestro canal para no perderte los videos que publicamos cada semana aquí. Ahora, sin más rodeos, vayamos directo al tema. En el remoto interior de Oklahoma, en 1855, ocurrió algo que desafía toda lógica. Olvídate de los relatos vagos sobre sombras moviéndose entre los árboles o huellas misteriosas en el barro. Este caso fue diferente. Este caso fue mortal. El bosque denso y silencioso, que antes servía de refugio para viajeros y cazadores, se convirtió en el escenario de una pesadilla. Un grupo de colonos, acostumbrado a enfrentar los peligros del territorio salvaje, comenzó a desaparecer sin dejar rastro. Primero fueron los animales, caballos mutilados, rastros de sangre que llevaban a la nada. Luego, vinieron los humanos. Familias enteras desaparecían de la noche a la mañana. Las cabañas eran encontradas revueltas, como si algo hubiera arrancado las puertas con una fuerza descomunal. Ningún signo de saqueo, ninguna señal de lucha, solo un silencio sofocante y un olor pútrido en el aire. Cuando los sobrevivientes empezaron a contar lo que vieron, sus descripciones eran tan absurdas que nadie quería creerles. Criaturas enormes, cubiertas de un pelaje oscuro, con ojos que reflejaban un brillo malévolo en la oscuridad. Pero lo peor no era su tamaño, ni la velocidad con la que se movían. Era lo que hacían con aquellos que caían en sus garras. Esto no fue un simple encuentro con una criatura desconocida. Esto fue una cacería, una masacre, y los cuerpos que se encontraron, o lo poco que quedó de ellos, indicaban algo aún más aterrador. Esas criaturas no solo estaban matando, estaban alimentándose. El miedo se apoderó de los sobrevivientes, quienes huyeron de la región apresuradamente, dejando atrás sus vidas. El gobierno, por su parte, trató el caso como un delirio colectivo, algo que no debía discutirse. Pero aquellos que estuvieron allí, quienes vieron de cerca lo que realmente ocurrió, nunca lo olvidaron. Y si en aquella época esas criaturas fueron capaces de sembrar tanto horror, ¿qué las detendría de hacer lo mismo hoy? Al principio, solo eran pequeñas perturbaciones, cosechas destruidas durante la madrugada, huellas extrañas en el suelo húmedo, cercas derribadas como si algo gigantesco hubiera pasado por allí. En el condado de LeFlore, una comunidad de granjeros angloamericanos y miembros de la nación Choctaw
empezó a darse cuenta de que algo no estaba bien. Los relatos surgieron poco a poco, como susurros entre vecinos desconfiados. Primero, la desaparición de gallinas, luego, de cabras y toros enteros, siempre durante la noche, siempre sin un solo ruido que delatara la presencia de ladrones. No había rastros de carretas, huellas humanas ni ninguna señal de que se tratara de simples saqueadores. Solo un silencio profundo, inquietante, como si el mismo bosque quisiera ocultar lo que estaba sucediendo. Pero pronto, la situación empeoró. El terror se apoderó de la región cuando las desapariciones dejaron de ser solo de animales. Las primeras víctimas fueron niños, demasiado pequeños para defenderse, demasiado ágiles como para perderse en el bosque. Luego fueron las mujeres, aquellas que salían a buscar agua y nunca regresaban. El pánico se propagó como fuego en hierba seca. ¿Quién o qué estaba detrás de estas desapariciones? Algunos creían que era obra de bandidos, otros que tribus hostiles habían decidido atacar. Pero aquellos que se atrevieron a investigar más de cerca descubrieron algo mucho más aterrador. Huellas gigantescas, imposibles de ser humanas, se mezclaban con el lodo cerca de las casas abandonadas. Árboles estaban rotos a una altura que ninguna criatura común podría alcanzar. Y, sobre todo, estaba aquel olor, un hedor pútrido, algo entre animal y muerte, que flotaba en el aire cada vez que alguien desaparecía. Algo estaba cazando en aquel bosque, algo que no temía cercas, armas ni el fuego de las antorchas, y lo peor aún estaba por venir. Cuando la oscuridad cayó sobre las tribus Choctaw, no fue solo el miedo lo que invadió los corazones de sus guerreros, fue la furia. Algo antiguo e implacable acechaba, merodeando las tierras que pertenecían a sus ancestros. La gente estaba desapareciendo, arrastrada hacia el interior del bosque sin dejar rastro, sin gritos, sin cuerpos. Solo el silencio absoluto de la noche, interrumpido por sonidos oscuros que no pertenecían a ningún animal conocido. Fue entonces cuando Joshua LaFleur reunió a un grupo de 30 guerreros, todos cazadores experimentados, hombres que conocían cada sombra del bosque, cada huella impresa en la tierra blanda. Pero esta vez no estaban cazando presas comunes. Estaban persiguiendo algo que no debería existir, algo grande, fuerte, y que parecía saber que venían. La expedición los llevó hasta la región salvaje del condado de McCurtain, un territorio tan vasto e inexplorado que ni siquiera los ancianos de la tribu se atrevían a adentrarse allí por mucho tiempo. Entre los árboles inmensos y los arroyos cubiertos de niebla, las pistas comenzaron a aparecer. Huellas gigantes hundidas en el suelo, profundas marcas de garras en la corteza de los árboles, como si unas zarpas descomunales hubieran rasgado la madera con facilidad. Pero lo más aterrador eran los huesos. Esparcidos por el suelo, algunos partidos a la mitad como ramas secas. ¿Eran humanos? ¿O pertenecían a algo mucho, mucho más antiguo? Los guerreros siguieron el rastro. Cada paso los adentraba más en la oscuridad del bosque. La noche cayó y el silencio se volvió denso, como si el mismo aire contuviera la respiración. Entonces llegó el primer sonido. Un crujido seco entre los árboles, un gruñido bajo y gutural que hizo dudar incluso a los más valientes. No estaban solos. Y en ese momento comprendieron una verdad aterradora. La caza no era unilateral. Alguien o algo también los estaba cazando. El olor fue lo primero que los golpeó. Un hedor espeso y pútrido, tan fuerte que parecía pegarse a la piel, invadiendo los pulmones como un veneno invisible. Los guerreros sabían que estaban cerca de algo terrible, pero nada podría haberlos preparado para lo que encontrarían más adelante. Entre los árboles retorcidos y la vegetación sofocante, el suelo estaba cubierto de restos que no pertenecían a la naturaleza.
pedazos de tela rasgada, pertenencias esparcidas y luego cuerpos. Cuerpos de mujeres y niños, o al menos lo que quedaba de ellos. Miembros cercenados, torsos abiertos como si algo los hubiera despedazado con garras afiladas. Algunas víctimas parecían haber estado allí por días, sus pieles ennegrecidas por la descomposición, mientras que otras aún sangraban, como si hubieran sido atacadas justo antes de la llegada de los guerreros. Los ojos vacíos de los muertos miraban a la nada, congelados en expresiones de puro terror, como si la muerte no solo hubiera sido brutal, sino algo mucho, mucho peor. Había marcas de dientes en los huesos, profundas señales de mordeduras que no correspondían a ningún animal conocido. Pero lo más aterrador era la sensación de que aquello no había sido un ataque aislado. Era una masacre. Y quien, o lo que fuera, había hecho eso, aún podía estar cerca, observando cada movimiento de los guerreros. El silencio del bosque ahora se sentía extraño. No había pájaros, ni insectos, ni ningún sonido más allá del susurro de las hojas en el viento. Como si hasta la misma naturaleza supiera que ese lugar había sido profanado por algo más allá de la comprensión humana. La única certeza era una: no estaban solos. La noche cayó como un manto de sombras sobre el denso bosque, trayendo consigo un silencio pesado, casi sobrenatural. El grupo de guerreros Toby, acostumbrados a cazar y sobrevivir en la selva, sintió algo diferente en aquella oscuridad. Los caballos estaban inquietos, los sonidos del bosque parecían erróneos, como si una presencia invisible estuviera al acecho, esperando el momento preciso para atacar. Entonces se escuchó el primer sonido. Un chasquido seco, como una rama partiéndose bajo un peso inmenso. Luego, otro, y otro más. Pero no eran pasos humanos. Eran pesados, resonantes, como si algo colosal se acercara. El escalofrío recorrió sus espaldas antes de que la visión aterradora apareciera. 3 criaturas emergieron de las sombras, demasiado grandes para ser humanas, cubiertas de pelo espeso y con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Golpeaban sus pechos con furia, emitiendo rugidos tan profundos que parecían sacudir el suelo mismo. No era un encuentro, no era una coincidencia, era un ataque premeditado. Joshua LaFleur, el líder del grupo, fue el primero en reaccionar, desenvainando su cuchillo, pero no hubo tiempo para nada más. En un solo movimiento brutal, una de las criaturas lo agarró por el cuello y, ante los ojos aterrorizados de sus compañeros, le arrancó la cabeza con una fuerza descomunal. La sangre brotó en un arco grotesco y el cuerpo decapitado cayó al suelo como un saco vacío. El terror se apoderó del grupo, pero el instinto de supervivencia fue más fuerte. Los guerreros Tubi levantaron sus rifles Sharps Buffalo y abrieron fuego. Los disparos resonaron en la selva como truenos, rompiendo el silencio fúnebre. Uno de los monstruos fue alcanzado en el pecho y cayó pesadamente, gimiendo de agonía antes de quedarse en silencio para siempre. El segundo intentó lanzarse sobre los hombres, pero otro disparo lo alcanzó de lleno, haciéndolo tambalear antes de desplomarse sin vida entre la vegetación. La tercera criatura, sin embargo, no retrocedió. Permaneció allí, de pie entre los cuerpos de sus compañeros, observando a los humanos con una mirada que mezclaba rabia y algo aún más perturbador: inteligencia. Entonces, sin previo aviso, soltó un rugido aterrador y desapareció en la oscuridad del bosque. Pero eso no significaba el final. Esa noche, los guerreros Tubi comprendieron un detalle escalofriante. Ellos no solo estaban cazando, habían invadido el territorio de algo que no podía ser comprendido. Y ahora, esa cosa los estaba cazando a ellos.
El olor a carne quemada se mezclaba con el humo espeso que ascendía hacia el cielo, mientras los guerreros, exhaustos y cubiertos de heridas, finalizaban la única tarea que aún quedaba. Los cuerpos de las criaturas caídas fueron arrojados a las llamas, sus miembros retorcidos crispándose en el fuego, mientras éste devoraba la prueba de su existencia. Pero, incluso al arder hasta convertirse en cenizas, los Sasquatches parecían no desaparecer por completo. Algo permanecía allí, una presencia invisible, un peso en el aire, como si el bosque, silencioso y sombrío, estuviera observando, esperando. Los cuerpos de los hombres fueron tratados de manera diferente. Cada soldado, cada guerrero que cayó aquella noche, fue enterrado con respeto, incluyendo a La Flore, el líder cuya valentía no fue suficiente para protegerlo de la furia de las criaturas. Su tumba, al igual que las demás, pasó a formar parte de la tierra que tanto lucharon por defender. Pero la paz nunca regresó realmente a esa región. Los sobrevivientes llevaron consigo más que cicatrices físicas de aquel enfrentamiento. Algunos enloquecieron, murmurando sobre ojos brillantes que los observaban en la oscuridad. Otros guardaron silencio para siempre, incapaces de poner en palabras lo que habían presenciado. Pero todos, sin excepción, fueron atormentados por el mismo sufrimiento. Pesadillas, sueños en los que los árboles se movían como sombras vivas, en los que enormes garras se deslizaban contra la madera de las cabañas, y en los que voces guturales susurraban en el viento. Con el paso de los años, la historia fue desapareciendo, olvidada como una pesadilla de la que nadie quiere hablar. Pero el bosque no olvida. Y dicen que, hasta el día de hoy, quien se aventura en las profundidades de aquellas tierras siente algo observándolo, escuchándolo. Algo que nunca fue realmente derrotado. Ese no fue el único relato de encuentros mortales con estas criaturas. Durante la Guerra de Vietnam, en la década de 1960, soldados estadounidenses y vietnamitas comenzaron a informar encuentros con seres conocidos como Batutut o Ngoi Rung, que se traduce como el hombre del bosque. Muchos soldados afirmaron haber visto criaturas gigantes y peludas atacando patrullas en las densas selvas de Vietnam. Algunas tropas incluso relataron intercambios de disparos con estos seres, pero, para horror de los soldados, las balas parecían no hacerles ningún efecto. El gobierno de los Estados Unidos investigó algunos de estos casos, pero nunca publicó una explicación oficial. ¿Sería solo una leyenda? ¿O el mismo tipo de criatura que aterrorizó a los indígenas Choctaw en 1855? De hecho, tenemos un video aquí en el canal que cuenta esta historia sobre el encuentro de soldados en la Guerra de Vietnam con el Pie Grande. Échale un vistazo después. Los bosques densos y las montañas inexploradas del territorio Kiowa siempre han sido tierras de misterio, donde la misma naturaleza parecía ocultar secretos oscuros. Para los Kiowa, un pueblo de guerreros valientes, había algo que ni siquiera su coraje podía ignorar. Sombras gigantes acechando entre los árboles, ojos brillantes observando desde la oscuridad y pasos pesados que hacían temblar la tierra. Llamaban a estas criaturas los habitantes de las montañas, pero para nosotros, el nombre más cercano sería Sasquatch o Pie Grande. Pero esta no es solo otra historia de apariciones fugaces o huellas misteriosas. Nambresta es una historia de terror, de miedo real, de sangre y venganza. En una noche silenciosa, cuando la única luz provenía de la luna plateada, las mujeres de un campamento Kiowa comenzaron a desaparecer. Primero una joven que salió a buscar agua, luego una esposa que dormía al lado de su marido, y después otra y otra más. No hubo gritos,
No hubo rastros. Era como si el bosque estuviera devorando a sus víctimas. Los guerreros Kiowa, decididos a descubrir qué estaba sucediendo, siguieron las señales casi invisibles que habían quedado atrás. Lo que encontraron en lo más profundo de las montañas les heló la sangre. Entre árboles retorcidos y rocas cubiertas de musgo había una cueva, y dentro de ella, una pesadilla. Cuerpos mutilados, huesos rotos, mujeres aún con vida, pero tan débiles que solo susurraban palabras sin sentido. Y allí, al acecho en la oscuridad, estaban los monstruos, altos cubiertos de un pelaje oscuro, con ojos que brillaban como brasas. Criaturas que no deberían existir. Lo que sucedió después no fue solo un rescate, fue una masacre. Armados con lanzas, arcos y un puro deseo de venganza, los guerreros Kiowa libraron una batalla brutal contra los seres que acechaban sus bosques. Uno a uno, los monstruos cayeron. Pero el último soltó un rugido que no parecía de este mundo. Un sonido que resonó en las montañas como una advertencia. Y entonces, el silencio. Los Kiowa regresaron al campamento, pero algo en ellos había cambiado. Habían ganado, pero la victoria no les trajo alivio, porque en el fondo sabían que eso no era el final. Habían matado a una familia de monstruos. Pero, ¿y los demás? ¿Y los que observaban desde la distancia? Y lo peor de todo, ¿qué pasaría si algún día ellos quisieran venganza? El tiempo tiene la extraña costumbre de borrar lo que no debería ser olvidado. Pero hay historias que resisten, que se aferran a la oscuridad de la memoria colectiva y regresan para atormentar a quienes se atreven a cuestionarlas. La Guerra del Pie Grande de 1855 es una de esas historias. Incluso después de más de un siglo y medio, los relatos no han desaparecido. Al contrario, solo han cambiado de forma, adaptándose al paso del tiempo, resonando en los densos bosques, en caminos desiertos y en los testimonios susurrados por aquellos que juran haber visto algo grotesco. La ciencia intenta racionalizar. Algunos creen que el pie grande podría ser un remanente del Gigantopithecus, una criatura colosal que, según los registros fósiles, debería haberse extinguido hace miles de años. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si encontró una manera de sobrevivir, de evolucionar, de esconderse donde nadie se atrevería a buscar? Cazadores desaparecen. Senderos aparecen destrozados, como si algo gigantesco hubiera pasado por allí, dejando solo un rastro de destrucción silenciosa. Las grabaciones son borrosas. Las voces tiemblan al contar lo que vieron, y los ojos del bosque siguen observando, atentos, pacientes. La Guerra del Pie Grande de 1855 puede haber sido olvidada por los libros, pero la leyenda jamás desapareció. Sobrevivió en los miedos más profundos de la humanidad, en la incómoda sensación de que quizás no estamos solos. Y si hay algo que la historia nos enseña, es que las leyendas, por más absurdas que parezcan, siempre tienen algo de verdad. ¿Qué te pareció este video? Déjame tu comentario para saberlo, dale like si te gustó, y nos vemos en el próximo.